Hola, el día de hoy abordaremos el término. Antes sería importante mencionar que la lógica se ocupa del lenguaje y por ello se ocupará de las dos manifestaciones clásicas del mismo, es decir, de la forma oral y de la forma escrita. Es fundamental para la lógica tratar de estructurar cada una de las bases a partir de sus formas para que nosotros podamos darnos a entender de una mejor manera. Cuando nosotros aprendemos a hablar, lo hacemos por imitación. Es decir, cualquiera de las cosas que escuchamos en el mundo exterior, las palabras, nos representan algo. Muchas veces desconocemos el significado de las palabras, pero en un primer momento nos permiten darnos a entender. Ahora bien, quizá muchos de ustedes se han dado cuenta que de forma oral se dan a entender con sus compañeros, pero de forma escrita, incluso en los trabajos, se les dificulta que las otras personas entiendan la idea que ustedes querían plantear. Eso es porque en el proceso del pensamiento algo no se está llevando de la mejor manera. Por ello, es fundamental que cada uno y cada una de nosotros entienda que la unidad básica para formular una idea es la palabra. Término no es otra cosa que palabra, es decir, es un sinónimo. Cualquier palabra es un término. Y los términos, la lógica clásica los divide en dos, por su función y por su sentido. Por su función se dividen en dos, categoremáticos y sin categoremáticos. Y por su sentido se dividirán en tres, unívocos, equívocos y análogos. Nosotros tenemos que primero comenzar por designar los términos categoremáticos. Los términos categoremáticos tienen un significado en sí mismo, es decir, no necesitan de otras palabras para darse a entender. Cuando yo digo la palabra perro, se asume que si ustedes conocen el concepto, universalmente en todo el mundo, aun cuando los idiomas cambien, siempre que yo mencione la palabra perro, todas las personas entenderán el concepto del que estoy hablando. ¿Sí queda claro? Entonces, los términos categoremáticos tienen un significado en sí mismos. Por otro lado, tenemos otro tipo de términos, los términos sin categoremáticos. Y estos tienen la función de modificar el significado de los términos de primer tipo, es decir, de los términos categoremáticos. Cuando yo digo la palabra él, si yo digo él, nadie va a entender o nadie va a asumir a qué me estoy refiriendo. Tengo que complementarlo con algo, ¿no? El cartero vino a mi casa hoy. Él no tiene un significado en sí mismo, depende de otra palabra que tiene un significado en sí mismo para ser. Luego entonces, los términos sin categoremáticos no tienen un significado en su interior, pero sí permiten en una oración ayudar a modificar el significado de una palabra del primer tipo. Por otro lado, nosotros asumimos que hay una clasificación en donde los términos se dividen por su sentido. El primero, unívocos. Son términos que solamente tienen un significado. Regularmente los ocupamos mucho en las ciencias o en artículos especializados los podemos encontrar. En este caso pongo el ejemplo de la palabra despotismo. Una persona déspota es aquella que abusa de su poder y esto pertenece al marco de las ciencias políticas. Ahora bien, existe una segunda clasificación, los términos equívocos. Dice, tienen más de un significado. Por ejemplo, la palabra amo. Si yo le digo a mi novia, te amo, estoy haciendo alusión a un sentimiento o a una manifestación emocional. Pero la palabra amo también se ocupa para denominar al dueño de un esclavo. Es su amo. Otro ejemplo de este tipo de términos equívocos podría ser la palabra gato. Cuando nosotros, la palabra gato para nosotros tiene tres connotaciones o tres significados, ¿no? Podemos decir que es un animal, podemos decir que es un aparato que se ocupa en un taller mecánico para elevar los automóviles, un gato hidráulico, y también es una palabra que podría utilizar una persona despótica al entrar a algún lugar y asumir que el personal de servicio es menor que ellos o tiene una menor categoría. Se le diría gato, oye gato, tráeme tal cosa. Y ustedes en algún momento de su vida han escuchado hablar a una persona así. Por otro lado, en un tercer lugar tenemos a los términos análogos y decimos, son conceptos que tienen el mismo nombre o se parecen por su forma o su función. Muchas veces nosotros carecemos o no nos fijamos en cómo utilizamos
determinados términos. En este caso, yo puse aquí un ejemplo que es el término de pintura. Nosotros nos referimos a pintura cuando hacemos alusión a el material con el que se realiza una pintura, pero también al mismo tiempo nos referimos a pintura en función de algo que puede ser enmarcado, como en este caso esta flor. Es decir, se le denomina pintura a el líquido que nos sirve para pintar, pero también se le denomina pintura a la representación de la realidad que va enmarcada y que ha sido, vamos a decirlo así, pintada, valga la redundancia, por un artista o una persona que ha decidido hacerlo. Hasta aquí el tema de hoy. Si tienen alguna duda, podrán checar en su presentación algunos de los elementos fundamentales. Por ejemplo, que los términos categorimáticos regularmente son sustantivos, verbos, adjetivos, y todas las palabras que tienen un significado en sí mismo. Por otro lado, podremos ver que los términos incategorimáticos son conjunciones, disyunciones, preposiciones o artículos. Y cuantificadores, en este caso puse el ejemplo de algún o todos. También podemos entender que los términos unívocos tienen un solo significado, pero también que son términos técnicos que solamente se van a referir a elementos específicos. Por ejemplo, la palabra bioética. La palabra bioética es una disciplina de la filosofía y de la medicina que se ocupa de analizar los diferentes dilemas a los que se enfrenta una persona cuando decide, por ejemplo, si seguir con su vida o provocar la eutanasia. Eutanasia, por ejemplo, es otra palabra que podría entrar dentro de los términos unívocos y es cuando una persona desea tener una muerte asistida. Por otro lado, tenemos términos equívocos que se pueden utilizar en una misma oración, pero que su significado se modifica en función del contexto en el que se esté hablando. ¿Sale? Por ejemplo, la palabra cola. Ustedes saben que al resistor se le dice cola, hay refrescos de cola y también los animales tienen una cola. Y por último, los términos análogos. Por decirlo de otra manera, se pueden aplicar a una o varias realidades, pero a diferencia de los términos equívocos, muchas veces están asociados los significados, como en el caso de la palabra pintura o en el caso de la palabra portero. El portero de un edificio es una persona que resguarda o cuida a las personas que se encuentran dentro del edificio para que extraños no se acerquen al mismo o no se quieran introducir sin un permiso. Y un portero en el fútbol es también denominado un guardameta, es el que se encarga de tratar de anular a otros equipos para que no metan goles. Entonces, hasta aquí el tema de hoy de los términos. Muchas gracias por su atención.